Muy buenas tardes a todos, que Adonai los bendiga. Y acá estamos, pronto, ya al atardecer de hoy, estaremos celebrando Pesaj, ¿no? Como el Señor ha ordenado a través de su palabra, que el día 14 de Nisan al atardecer, entre el atardecer del 14 y del día 15 de Nisan, se celebrase Pesaj, la Pascua, ¿no? La verdadera Pascua, aquella que celebró Yeshua con sus discípulos, ¿no? Es un tiempo de reflexión, de purificación, como decía el video anterior, pero también es un tiempo para estar alegres, ¿no? Porque, en definitiva, si bien en las dos Pascuas más importantes de Pesaj que tenemos en la palabra de Dios, que se encuentra tanto en el Tanaj como en el que llamamos Nuevo Testamento, en las dos Pesaj pasaron cosas, podría decirse, tristes, y también cosas que simbolizan alegría y felicidad, libertad, ¿no? Para el pueblo de Israel, y libertad también para aquellos que no son del pueblo de Israel, pero que encontraron a Dios, al Dios de Israel, gracias al sacrificio que hizo Yeshua en el madero. Entonces, es una celebridad que hay un montón de rituales, quizás para el mundo más judío, que está centrado en festejar esta fiesta, en hacerlo para el Señor y en tener cada cosita, ¿no? Hay cosas centrales que sí la podemos leer en la Torá, que es, y que son comprobables que se celebre así, ¿no? Que es comer el pan sin levadura, sin nada leudado, no comer nada de levadura, ¿no? Comer hierbas amargas, que también es un ordenamiento y mandato del Señor, ¿no? Y que también lo vamos a leer y lo vamos a compartir ahora en el libro de Mateo, que Yeshua la celebró de esa forma. Esta noche es importante acompañarnos por la palabra de Dios, leer el Salmo 114, que se acostumbra a leer todas las atardeceres de Pesaj, ¿no? Y vamos a leer un poco qué fue lo que ocurrió, ¿no? Hace ya más de 3000 años, primero en el Éxodo, capítulo 12, dice así la palabra del Señor, en el versículo 8 dice: comerán la carne en esta noche, asada al fuego, con panes asimo, junto con verduras amargas la comerán. No comerán del crudo o cocido, hervido en agua, sino asado al fuego, su cabeza con sus patas y sus entrañas. El versículo 12 dice: yo pasaré sobre la tierra de Egipto en esta noche y mataré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde la persona hasta el de la bestia. Y en todos los siglos de Egipto, ejecutaré juicios. Yo soy el Señor, ¿no? Y el 13 dice: entonces será la sangre para ustedes por señal sobre las casas en las que ustedes están allí. Cuando veré la sangre, entonces saltearé a ustedes, y no habrá en ustedes mortandad para exterminar cuando haré matanza en Egipto. El versículo 14 dice: será el día para ustedes por recuerdo, lo festejarán como festividad para el Señor, por sus generaciones, ley perpetua para que lo celebren. ¿Cómo? Ley perpetua. Por perpetuidad hay que celebrar Pesaj, ¿no? 7 días panes asimos comerán, y ciertamente desde el primer día anterior a estos harán cesar la levadura de sus casas. Después, el versículo 16 dice: el día primero convocación sagrada, y el día séptimo convocación sagrada. Será para ustedes, y todo trabajo no será hecho en ellos, ¿no? Solamente lo que es necesario para alimentar la vida, eso únicamente será hecho para ustedes, ¿no? Cuidarán los panes asimos, o sea, los panes sin levadura, porque en este pleno día saqué a ustedes, a vuestros ejércitos, de la tierra de Egipto. Entonces cuidarán este día por sus generaciones, y esto es ley perpetua. En el mes primero, en el día 14 del mes al anochecer, comerán panes sin levadura hasta el 21 del mes al anochecer. Entonces, importante la celebración en el primer día y en el séptimo día, que son considerados como un Shabbat, donde había que descansar, o hay que descansar del trabajo, de la rutina diaria, ¿no? Y comer esta Pesaj a través del sacrificio que se hacía con el cordero. Después se comía, se compartía una cena, ¿no? Y principalmente se descansaba y se celebraba esta fiesta. Después, en el versículo 23 leemos: cuando pase el Señor para matar en Egipto y vea la sangre en el dintel, en las dos jambas saltará
el Señor la puerta esa y no dejará al ángel exterminador entrar en sus casas para matar. Cuidarán esta cosa por ley para ti y para tus hijos para siempre, ¿no? Esto lo que decía este versículo, importante, ¿no? El Señor iba a pasar por Egipto para eliminar o exterminar todos los primogénitos, ¿no? Entonces, ese anochecer para Egipto obviamente fue triste, pero ¿por qué el Señor envió a matar todos los primogénitos? Primero porque el faraón había sido terco, se le habían enviado 9 plagas y no había querido ceder a su pueblo, y había esclavizado al pueblo de Israel durante muchos años. Ya Egipto venía esclavizándolo por más de 200 años aproximadamente, venían esclavizándose a aquel faraón que no conocía a José, lo que había hecho José. Recordemos que el pueblo de Israel había salvado a toda la humanidad de morir de hambre con el procedimiento que había utilizado José de parte de Dios, de sacar el trigo y almacenarlo y guardarlo. Y José había hecho comprarle al faraón toda la tierra de Egipto, y así todas las naciones venían a Egipto a comprar alimento, y porque la hambruna era muy grande en la tierra. O sea, José había salvado a Egipto, pero cuando se despertó un faraón que no conocía la historia de José, esclavizó al pueblo de Israel, y los israelitas pasaron a ser esclavos y a levantar ciudades, ¿no? Y por todos esos años estuvieron esclavos hasta que el Señor envió el libertador. Por intermedio de Moshe, el Señor libera unas plagas para que el pueblo de Egipto reconozca que Dios, el Dios, era el Dios de Israel, ¿no? Y que no había otros dioses fuera de él, pero sin embargo el corazón del faraón se fue endureciendo plaga tras plaga cada vez más, al punto que llegó al punto de que decirle a Moisés que no lo viera de vuelta porque seguramente él iba a morir. Entonces, en este día es cuando el Señor le dice a Moisés que el pueblo de Israel debe celebrar un Pesaj, ¿no? Y que debía con la sangre del cordero tapar las puertas de las casas para que el ángel no pasara y matar a sus primogénitos, porque Israel, como dice el Señor cuando se presenta a Moisés, era su hijo primogénito. Entonces, como el faraón se había metido, y Egipto se había metido con su primogénito, el Señor toma esta decisión, porque si no, el faraón no iba a dejar al pueblo de Israel salir de Egipto. Entonces, si bien es una parte triste, hay una parte de celebración porque el pueblo de Israel es liberado, ¿no? Y en el versículo 29 leemos que ocurrió a la medianoche que el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se hubiera sentado en su silla hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de la bestia. El 31 dice: llamó el faraón a Moshe y a Aarón en la noche y le dijo: levántate, salgan de dentro de mi pueblo, también ustedes y también los hijos de Israel, y vayan y sirvan al Señor como ustedes han hablado. Después podemos leer en los versículos 40 que dice: la permanencia de los hijos de Israel que habitaron en Egipto fue de 430 años, y fue al final de los 430 años, ocurriendo en ese pleno día, que salieron todas las legiones del Señor de la tierra de Egipto, noche de guardias para el Señor para sacarlos de la tierra de Egipto, y esa es la noche delante del Señor para protección de todos los hijos de Israel para sus generaciones, ¿no? Acá vemos que el Señor con mano fuerte sacó al pueblo de Israel, ¿no?, de Egipto, de la esclavitud, y se dirigía hacia la tierra prometida, ¿no? Y para nosotros que creemos en Yeshua como el Mesías, sabemos que nada es casualidad para el Señor y que Él eligió esta fecha para algo especial. Si Israel era su primogénito, como le dijo Moshe, y Yeshua, como creemos los que sabemos que Él es el Mesías, que es el Hijo de Dios, Yeshua era también su primogénito, y ahora Él daba su primogénito para que nosotros, aquellos que no éramos judíos, no podíamos recibir al Señor en nuestro corazón, y también aquellos que eran judíos podían tener la salvación por intermedio del Mesías, ¿no? Dios es el creador de todas las cosas. Adonai es quien manda en nuestras vidas, ¿no? Y creemos firmemente que Yeshua en ningún momento quebrantó los mandamientos o las leyes del Señor, y que tenía un propósito que estaba escrito en Isaías 53, el siervo sufriente. No puede ser Isaías 53 el pueblo de Israel, porque como el pueblo iba a, como dice Isaías 53, a ser quien salvara a los pecados de muchos que no eran del pueblo de Israel. Es imposible, no hay forma, solamente por un intermediario, intercesor, que era el Mesías, que debía morir. De hecho, hay muchas predicciones del judaísmo que hablan de un Mesías sufriente,
¿no? Lo único que el pueblo de Israel quizás todavía no acepta el Mesías es porque las profecías mesiánicas, o sea, del tiempo final, que nosotros sabemos que es cuando venga de vuelta Yeshua en la segunda venida, ¿no? Y que él se encargará, primero será Dios sentado en el trono y Yeshua a cargo de ajusticiar quienes tienen que ir para acá o para allá, ahí es cuando el Mesías va a venir el reino totalmente mesiánico, la paz del mundo, ¿no? Y que tanta estamos leyendo y le hemos leído en el anterior video acerca de la nueva vida o la eternidad, ¿no? Pero no es tampoco que todos los judíos no aceptan a Yeshua como Mesías, hay judíos mesiánicos, nosotros conocemos muchos grupos de judíos mesiánicos, así que vamos a recordar un poco lo que hizo Yeshua esa noche y entender también desde el punto de vista, porque en las iglesias lamentablemente lo llaman la última cena, en realidad es la cena de Pesaj, ¿no? Donde Yeshua siguió las cosas tradicionales que hacía el judaísmo en esa época, en el siglo I. Más allá de que quizás el judaísmo tenga muchas cosas que enseñaron los rabíes o que enseñaron los maestros o que sigan muchas leyes de ese tipo de cuestiones que no estén quizás escritas en la Torá, hay muchas cosas que nos pueden servir y ayudar para bien, ¿no? Y lo que nos hace bien está bueno hacerlo, pero tampoco podemos estar en la obligación de que tenemos que hacer todo exactamente como está planteado por el maestro tal, por el rabino tal, porque lo que importa es lo que está escrito en la Torá y lo que es la palabra del Señor realmente, que es lo que está en la Torá, es los mandamientos que ordenó el Señor a Moshe, y se cansa de decirlo durante toda la Torá, del libro Génesis al Deuteronomio, diciendo estos son los mandamientos que ordenó el Señor a Moshe. No fueron mandamientos de Moshe, más allá que la ley se conocería siempre como la ley de Moshe, y el mismo Dios a través del profeta Malaquías en el último capítulo dice: acuérdense la ley de mi siervo Moshe, antes de anunciar la venida del gran día del Señor, ¿no? Lo que estamos preparando, este es un tiempo donde el pueblo de Israel, aquellos que creen en el Mesías Yeshua, saben, esperan su regreso, y aquellos que no creen esperan en la llegada del Mesías, y es un tiempo también para recordar eso. Entonces, en el capítulo de Mateo 26, 19 dice: los discípulos hicieron como Yeshua les ordenó y prepararon la Pascua. Y llegando el atardecer, como un día de hoy, como el atardecer, vamos a hacer con mi familia, dice: estaba reclinado a la mesa con los 12, ¿no? Después el versículo 26 dice: y mientras ellos comían, tomó Yeshua un pan y habiendo pronunciado la bendición, lo partió. Y dándolo a los discípulos dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. Y tomando una copa, dio gracias y se la dio diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos para liberación de pecados. Y les digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces, Yeshua, acá lo leemos claramente, Jesús celebró la Pascua al modo que el Señor ordenó, comiendo pan sin levadura. El pan que partió el Señor era sin levadura, las hierbas que había en la mesa eran amargas, como lo había ordenado el Señor en el libro de Éxodo capítulo 12. Bendijo la mesa, o sea, antes de comer el pan, bendijo antes de tomar el vino, como se acostumbra en el judaísmo hacerlo, ¿no? Y esto nos habla de algo distinto que quizás nos han enseñado en la iglesia todo el tiempo, ¿no? Y después el versículo que todos toman de Yeshua diciendo el nuevo pacto, como si fuera que Jesús invalidó el viejo pacto y ahora tenía un nuevo pacto. El pacto que estaba haciendo lo estaba haciendo con sus discípulos, los que estaban en la mesa. Y adivinen qué, muchachos, los 12 discípulos eran judíos. Si bien Judas también estaba y lo iba a traicionar, también este era judío, y el que lo reemplazó era judío. Los 12 discípulos de Jesús eran judíos. Entonces el pacto que él estaba diciendo y estaba haciendo era con sus discípulos que eran judíos. No había gentiles ahí, no había gente que no era del pueblo de Israel. Entonces, cuando la iglesia trata de establecer un nuevo pacto entre el antiguo, el nuevo y una cosa nueva, ¿no? Como que Dios desechó, o Jesús desechó el Antiguo Testamento y ahora tenemos el Nuevo Testamento referido a estas cosas, se está equivocando grandemente, porque la celebridad es el Pesaj, es el 14 de Nisan al atardecer cuando lo hizo Yeshua, y lo tenemos en el escrito, lo acabo de leer. El día y todo está, si no está en la versión de Mateo, está en la versión de Marcos, si no está en la versión de Marcos Lucas, y después en el libro de Juan también, ¿no? En la noche de la Pascua
celebraron la Pascua y lo hicieron de esa manera, ¿no? Entonces, en el tiempo antiguo, en Egipto, en Israel, a la medianoche estaba muriendo el primogénito de todos los hijos de Egipto. Y después el faraón los liberó al pueblo de Israel y ahí encontraron la liberación. Todo eso ocurrió el 15 de Nisan. Acá lo mismo, el 15 de Nisan, Yeshua se iba a la medianoche, se iba a poner a orar, lo iban a enterrar, lo iban a encarcelar, lo iban a juzgar de parte tanto de los judíos religiosos del momento, que eran los líderes espirituales de esa nación, y los romanos, que se iba a llevar el peor castigo de aquellos, ¿no? De aquellos, digamos, que no son judíos. Los judíos no lo aceptaron, como dicen muchos, ya lo he compartido en otros videos. Algunos no creyeron en él y otros sí creyeron en él. Los líderes espirituales lo entregaron por envidia, sí señor, pero también los romanos lo golpearon, lo escupieron, lo encarcelaron, se mofaron de él, lo crucificaron y terminó muriendo, ¿no? Yeshua en el madero, ¿no? Y después, bueno, vendría más adelante la resurrección y todo eso. Pero en este primer día podemos recordar esto. Mañana recordaremos otra cosa, hablaremos acerca de otra cosa, y esto es un poco lo que ha pasado en Pesach, en estos dos Pesach que tenemos en la palabra del Señor. Destacar, ¿no?, que es un día festivo, alegre, ¿no?, que quizás el pueblo de Israel en su momento pasó un tiempo de tristeza, y los discípulos de Yeshua también, cuando tuvieron que perder a su maestro. Entonces, después de eso vino la liberación, que eso es lo importante. Vino el momento de recordar con alegría que somos libres gracias a Adonai, primero sacando y salvando a su pueblo, a su primogénito Israel, de la esclavitud, y luego sacándonos a nosotros de la esclavitud, de nuestros pecados, de nuestras cosas que estaban mal, a través de enviar a su primogénito, Yeshua, en el madero. Que el Señor los bendiga. Nos seguimos reencontrando todos los días. Pesach dura 7 días, así que estaré compartiendo una palabrita. Quizás mañana lo haré de otra manera, o cantando una canción, salmos, como también lo hizo Yeshua en esa noche. Que Adonai los bendiga y que tengan un feliz Pesach. Que el Señor los esté bendiciendo grandemente. Adiós.